Ya, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy día vamos a tocar el tema de la enfermedad ulceropéptica. Entonces, tenemos que saber que las dos principales causas de la enfermedad ulceropéptica son el Helicobacter pylori y la ingesta de aire, ¿no? Ya sea tanto para las úlceras gástricas como para las úlceras duodenales, ¿no? Enfermedad ulceropéptica, nos vamos a referir a las úlceras que son causadas por el ácido y la pepsina, ¿no? Por eso es ácido péptica, ¿no? Enfermedad ácido péptica. Entonces, principalmente estas se van a dar en el estómago y en el duodeno, pero también se podrían dar en otros lugares, ¿no? ¿Como en qué lugares? En el esófago, ¿no? De repente en una hernia hiatal ya se cambiaría de nombre, ahí se denomina úlcera de Cameron, ¿no? Pero también se puede dar en el esófago. ¿En qué otro órgano? Hay otros lugares que tienen mucosa ectópica, ¿no? Sobre todo mucosa ectópica gástrica. Esa mucosa ectópica, ¿qué va a provocar? Ácido, ¿no? Ácido estricnina, ¿no? Entonces puede provocar úlceras, ¿no? También en el divertículo de Meckel, ¿no? Son casos raros ya, ¿no? De úlcera de carne, el divertículo de Meckel son casos raros, pero lo más frecuente es el duodeno y en el estómago, ¿no? Como ven, el Helicobacter pylori en los dos es la más prevalente duodenal, más del 90%. La ingesta de AINES también contribuye, ¿no? Y el síndrome de Sophie-Guerin son un poco más alejados, sobre todo cuando hay úlceras en todo el estómago y las úlceras van más allá de la segunda porción duodenal. Pero también hay causas de enfermedad ulceropéptica que no tienen que ver con el Helicobacter ni con los antiinflamatorios, ¿no? Pero son causas más raras, principalmente el cáncer gástrico, el linfoma. En lo que es el cáncer gástrico, ustedes conocen la clasificación de Gorman. ¿Cuál es el Gorman que es ulcerado? El Gorman 2. Entonces puede ser un linfoma, la irritación local de drogas también causa úlceras. Como de aquí les mencioné, en el hiato, en el cuello de una hernia hiatal, las úlceras de Cameron, idiopáticas. Pueden haber úlceras en la zona de anastomosis, en las cirugías gástricas, pueden haber úlceras después de una radioterapia, en el síndrome de Sophie-Guerin, cuando hay gastrinoma, también puede haber úlceras a partir de la segunda o tercera porción del duodeno, ¿no? En neoplasia endocrina múltiple, también donde va a haber gastrinoma, también puede haber úlceras en el hiperparatiroidismo, como asociado a la neoplasia endocrina múltiple, en mastocistosis sistémica, en enfermedades sistémicas como las úlceras por estrés o úlceras de Cushing, en problemas de gastritis o esofagitis o gastritis esinofílica o linfocítica, en la enfermedad de Crohn, como ya vimos, que afecta la enfermedad de Crohn afecta todo el tubo digestivo, ¿no? Desde la boca hasta el ano, ¿no? Entonces también pueden haber úlceras por la enfermedad de Crohn, pueden haber por problemas del tronco celíaco, por estenosis del tronco celíaco puede haber úlceras también, puede haber úlceras cuando se da quimioterapia a nivel de la arteria hepática, pueden haber otros medicamentos que no sean los AINES que provocan úlceras como bifosfonatos, sirolimus, bicofenolato, los corticoides, también cuando están combinados con los antiinflamatorios esteroideos. Aquí también nos faltan unos que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no? Algunos antidepresivos, ¿no? Que son bien frecuentes, que también pueden provocar úlceras. También el consumo de cocaína, ¿no? Entonces, una úlcera es la solución de continuidad de la mucosa de más de 5 milímetros, ¿no? Eso se diferencia a lo que es una erosión, que mide más de 5 milímetros y en cuanto a su profundidad va a penetrar más allá de la muscularis de la mucosa, ¿no? Entonces, estas úlceras vemos aquí unas úlceras en espejo y estas úlceras están con fibrina, ¿no? Al estar con fibrina tienen menor riesgo de resangrado, ¿no? Entonces, la mayor parte de úlceras vemos que son pacientes asintomáticos, ¿no? Pueden ser pacientes asintomáticos o pacientes con hemorragia digestiva alta. Si el paciente viene con hemorragia digestiva alta, la mayor parte de veces no va a referir dolor abdominal en epigastrio. O sea, los que han visto lo que han dicho las historias clínicas, a veces los pacientes no refieren dolor en epigastrio. O sea, no quiere decir que si les duele el abdomen o que si tienen una epigastralgia, que no sé, con los alimentos, o simplemente con los alimentos van a tener úlcera. No, pueden ser asintomáticos. O
o puede venir por una hemorragia sin tener epigastralgia, o puede venir con epigastralgia, ¿no? O sea, el cuadro clínico es variado, o puede venir ya con anemia, de repente es una hemorragia digestiva que no se ha magnificado en una melena, entonces el sangrado es mínimo y el paciente solo puede tener una anemia crónica, ¿no? O puede venir, de repente es un diagnóstico tardío, puede venir con una estenosis a nivel del píloro duodeno, que puede venir con un síndrome piloide, ¿no? Entonces, como ya mencionamos, en lo que es dispepsia, si el paciente viene por hemorragia, va automáticamente por la hemorragia viene en endoscopía. Si es asintomático, de repente no vendrá en una endoscopía. Si viene con anemia, de repente le indicamos una endoscopía. Pero si viene por dispepsia, igualito nosotros tenemos que sospechar los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma, como ya les mencionamos en la clase de gastritis, adenopatía supraclavicular izquierda, ¿no? Dando de Birch. Antecedentes familiares de neoplasias en el tubo digestivo superior, disfagia progresiva, dispepsia de reciente aparición o en personas mayores de 40 a 45 años en nuestro medio, ¿no? Hemorragia digestiva, ya sea aguda o crónica, anemia por déficit de hierro, ictericia, masa abdominal palpable, pérdida de peso no intencionada, vómitos persistentes, ¿no? Los signos de alarma, eso siempre hay que recordar, ¿no? Aquí tenemos un caso clínico de una paciente mujer de 94 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, demencia senil, que sufre una caída con fractura de costilla hace 5 días, ¿no? Y está usando celecoxib. ¿Qué es el celecoxib? Es un antiinflamatorio esteroideo, pero es un COX-2 selectivo, Entonces, esto es un COX-2 selectivo, pero pese a estar usando el COX-2 selectivo, esta paciente de 94 años, a la semana de estar en los aires, empezó a presentar periodos de melenas y una anemia sintomática, por eso ingresa ya en emergencia pálida, con taquicardia, con la presión relativamente baja, ¿no? Porque ella es hipertensa y saturada normal. Al ingreso entró con un hematocrito de 19%. Esto en hemoglobina, ¿cuánto sería? 6. Menos de 7, ¿no? Menos de 7, ¿no? Y la urea en 60. ¿Esta urea cómo está? Elevada. Entonces, esta urea elevada nos indica, ¿qué nos indica? ¿Una insuficiencia renal? No, es una hemorragia digestiva alta, ¿no? Por el sangrado que ha tenido, el paciente ha absorbido más cantidad de nitrógeno. Y ese nitrógeno extra que tiene absorbido se va a demostrar en la urea, ¿no? De hecho, si hubiese insuficiencia renal, podría haber, pero necesitaríamos el valor de la creatinina, ¿no? Entonces, en este caso, el plan del paciente primero estabilizar. Como tiene menos de 7 de hemoglobina, tenemos que transferir 2 unidades de sangre y realizarle una endoscopia digestiva alta, ¿ya? Entonces, se le realizó la endoscopia digestiva alta y que encontramos aquí es una úlcera con fibrina, o sea, una úlcera Forrest 3. Se le encontró una úlcera estante, un antro gástrico y un bulbo duodenal Forrest 3 de espectro inflamatorio, posiblemente secundarias al uso de antiinflamatorios de esteroides. Miren, pese a ser un COX-2, la paciente puede hacer úlceras. O sea, no es que de todo absoluto, que a pesar de que sea COX-2 no va a ser úlceras, ¿no? Puede hacer COX-2. Entonces, vamos a recordar el caso clínico estas dos cosas que les digo. Miren la edad. 94 años, ¿no? La edad aquí es un factor de riesgo importante, ¿no? Y felizmente no está consumiendo otros medicamentos, ¿no? O anticoagulantes o corticoides, ¿no? Pero sí la edad. En este caso, con este hallazgo, si la paciente no solo hubiese ingresado por hemorragia digestiva, o sea, no de repente una rectorragia, no con melena, entonces el paciente, si en la endoscopia alta está negativo, o sea, la endoscopia hubiese sido normal, entonces el paciente tendría que ir a una colonoscopia. Pero en este caso, como se le encontraron las úlceras, ya no se ve una colonoscopia. También tenemos que evitar el uso de antiinflamatorios no esteroides, inclusive COX-2, como les estoy mencionando. El tratamiento con IVP en doble dosis debe ser al menos un mes continuo, y debe venir al consultorio por el resultado de la biopsia gástrica, porque tiene úlceras gástricas también, ¿no? Pero la biopsia, ¿qué nos va a decir la biopsia? Aparte del test de ureasa, que nos va a decir el Helicobacter pylori, la biopsia también nos puede aclarar esa situación del Helicobacter, ¿no? Pero si le hizo un test de ureasa, es un test rápido en la biopsia y salió negativo, ¿no? Y quedaría pendiente los resultados de la biopsia gástrica para ver más que nada metaplasia
Displasia, y si ya tomó los biopsias de las bordes de la úlcera, ver lo que es la displasia, ¿no? Entonces, como objetivos de esta parte de la clase teórica, vamos a definir lo que es gastropatía. ¿Gastropatía qué es? Gastropatía y enteropatía, ¿no? Hemos visto que es la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Inflamación. Entonces es un término histopatológico que nos va a definir inflamación. Pero ¿qué es gastropatía y enteropatía? O sea, no quiere decir inflamación. Entonces, de repente el paciente, puede ser un paciente que consume, en este caso AINES, no va a haber inflamación, sino va a haber un daño agudo. Y ese daño agudo lo vamos a denominar como gastropatía, ¿no? Así como esa AINES también puede ser al alcohol, al consumo de drogas, etc., ¿no? Entonces tenemos que conocer los mecanismos del daño de AINES y promover medidas preventivas y favorecer su uso racional, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos son un par de los medicamentos más usados en el mundo. Punto. ¿Por qué? ¿Qué provocan los AINES? Hemos visto que provocan problemas gastrointestinales, molestias, dispepsia. Entonces, ¿cuáles van a ser los otros medicamentos más usados? Los IBPs, ¿no? Los IBPs también son otros medicamentos más usados. ¿Y cuáles son los otros? Las estatinas, ¿no? Ya, casi todas las personas consumen AINES. De aquí, ¿quién no ha consumido un AINES alguna vez? Todos hemos consumido un AINES alguna vez, ¿no? Por eso son los medicamentos más usados en el mundo. Y a veces su consumo lo subestimamos, ¿no? Lo subestimamos. Generalmente lo usan los adultos mayores y generalmente las mujeres, ¿no? El uso se va a incrementar debido al incremento de las enfermedades reumáticas, ¿no? Y las principales ramas son las gastrointestinales, ¿no? Dentro de los efectos adversos, dolor abdominal, o sea, dispepsia, anorexia, erosiones y úlceras, tanto en el intestino delgado como en el colon, ¿no? Puede provocar anemia, hemorragias y hasta perforación y diarrea, ¿no? Entonces, el mecanismo de daño de los AINES puede ser principalmente porque actúa a nivel de los COX, ¿no? Cuando actúa a nivel de los COX selectivo, va a disminuir la producción de prostaglandinas y la inflamación a nivel de fiebre, ¿no? Pero no va a provocar un daño como de la COX-1, que va a provocar una disminución a nivel de la citoprotección gastrointestinal y una menor actividad plaquetaria. Entonces, estos factores van a favorecer lo que es el sangrado en las úlceras, ¿no? El daño en el mucosa gastrointestinal, ¿no? Pero se supone que el COX-2 no va a tener ese daño, ¿no? Se supone, pero no es que se supone, de hecho que el COX-2 va a tener menor daño, ¿no? Como ya se sabe, pero no es que no vaya a tener daño, sí va a tener daño, pero va a ser un daño menor, ¿no? Como vemos aquí, los COX no selectivos, entre estos el ketorolaco, y aquí viene otra cosa que también los pacientes dicen, ¿no? ¿Qué creen los pacientes? Que por ponerse el ketorolaco de manera intramuscular o endovenosa no van a tener daño. No, pero eso es una falacia, no es algo, porque el ketorolaco va a ir a través de la circulación, va a ir al estómago, y eso le va a actuar, no actúa directamente. El daño de COX-1 constitutivas no es directo, no es tópico, sino es por la circulación. Entonces esa idea que tienen los pacientes es errónea, ¿ya? Y aquí vemos los COX-2 son menos gastrolesivos, se podría decir. Pero no solo es la inhibición de las COX, sino también hay un daño COX independiente, ¿no? Un daño tópico, un daño local que va a inducir. Porque estos COX-2, estos AINES van a tener un efecto detergente, porque van a interactuar a nivel de los fosfolípidos de la membrana, aumentando su permeabilidad, ¿no? Al destruir la membrana celular va a haber un desacoplamiento mitocondrial y se va a desencadenar unas cascadas que van a terminar en la apoptosis, ¿no? Va a haber una inhibición no covalente del COX-1 y COX-2. Tanto las COX-1 y las COX-2 tienen un daño tópico. Que sea COX-1 va a agravar el daño, como ya hemos visto, y hay otros factores luminales que van a incrementar el daño, como el ácido, la pepsina, el Helicobacter pylori, en el intestino delgado, la bilis y el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Como vemos, en el efecto tópico va a haber un efecto de detergente porque va a actuar dividiendo las membranas celulares, ¿no? Va a haber un efecto de desacoplamiento a nivel de las mitocondrias y va a haber una apoptosis y una muerte celular, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Gastropatía y enteropatía, ¿no? Entonces no va a haber un daño, aparte de la inflamación que van a producir el Helicobacter pylori, la pepsina o la bilis y las bacterias, aparte de esa inflamación va a haber un daño
por la microvasculatura, por la disminución de la síntesis moco, la secreción de ácido, y la actividad microtónica va a disminuir, entonces van a aparecer las úlceras, ¿no? Y aparte el daño utópico que estamos mencionando, ¿no? Entonces en el tubo digestivo los AINES van a dañar todo el tubo digestivo, al igual que la enfermedad de Crohn, ¿no? Para que se acuerden. Va a haber esofagitis, puede haber estenosis a nivel del esófago, en el estómago puede haber petequias, erupciones, úlceras, en el yeyuno ilion, úlceras diafragmas, una enteropatía perdedora de proteínas, o sea, diarrea, el colon, úlceras diafragmas y colitis, ¿no? Entonces estas gastropatías y enteropatías por AINES principalmente son en pacientes que consumen los AINES por largo tiempo, ¿no? Largo tiempo, principalmente en problemas de consumo crónico, ¿no? Puede haber hemorragias, estenosis, perforaciones, ¿no? Entonces, estos problemas de enteropatía por AINES, ¿por qué se han investigado más? ¿Cómo se han descubierto? Se han logrado descubrir por este mecanismo, ¿no? Por el uso de la cápsula endoscópica. Porque si no hubiese cápsula endoscópica, nosotros no conoceríamos que hay un daño a nivel intestinal, no lo hubiésemos objetivado, no lo hubiésemos visto. Entonces, cuando estos pacientes que tienen de repente erosiones, úlceras, ¿qué van a tener? De repente un sangrado oculto, ¿no? Un sangrado mínimo, pero como es crónico, pues el paciente viene con anemia crónica, le hacen su prueba de sangre oculta en heces, ¿qué va a salir? Positivo, ya, entonces va a ir a endoscopía, y en la endoscopía de repente no le vamos a encontrar nada. Le hacemos colonoscopía y de repente no le encontramos nada. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la cápsula endoscópica. Entonces usamos la cápsula endoscópica y ahí se van a visualizar las lesiones, ¿no? Ya sean unas erupciones, úlceras, el sangrado activo, como ven aquí, o estenosis, son las estenosis o membranas, ¿no? Entonces ya se ha visto esto que los AINES y justamente los asociados a IBPs por largo tiempo van a generar más daño, 80% de daño, ¿no? Los IBPs van a exacerbar el daño por la alteración en el pH de los intestinos, ¿no? Porque van a favorecer también el sobrecrecimiento bacteriano. Pero aquí no estamos hablando de las úlceras, sino estamos hablando de lo que es la enteropatía, o sea, el daño en la mucosa intestinal por los inflamatorios, ¿no? Y junto, ya sabemos que los IBPs exacerban el daño. Entonces, en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Saber a quiénes vamos a indicar los IBPs y tenemos que saber que, sobre todo, el uso prolongado tanto de IBPs como de inflamatorios no esteroideos son los que van a generar esta enteropatía, ¿no? O sea, no es que yo le dé una semana, 2 semanas y el paciente va a hacer enteropatía, no hemos visto que es un uso crónico, más de 2 meses generalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso clínico de una paciente con enfermedad celíaca, que la paciente hacía la dieta libre de gluten, pero seguía con anemia, seguía con diarreas. Entonces, optaron para hacerle una cápsula endoscópica. En la cápsula endoscópica se vio el daño. Y haciendo la historia clínica, la paciente usaba ibuprofeno más aspirina. Entonces, la historia clínica es importante, ¿no? Entonces, esto, miren, el artículo no es tan antiguo, pero esto es reciente. O sea, esto es reciente, esta enteropatía, esto no se sabía antes, porque no había antes, no era tan masivo el uso de la cápsula endoscópica, pero ya estamos viendo esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que los pacientes que usan AINES pueden tener daño en el resto del intestino y sobre todo el daño va a ser más si lo asocian con inhibidores de bomba de protones. Entonces lo que nosotros tenemos que saber a qué pacientes nosotros tenemos que indicar los inhibidores de bomba de protones, no los vamos a indicar a todos. Entonces, como vimos en el caso clínico, ¿cuántos años tenía la paciente? 90 años. Entonces, el tener más de 90 años es un factor de riesgo para desarrollo de úlceras, ¿no? Y si yo le voy a dar AINES a la paciente, por más que sean COX-2, va a tener también un factor de riesgo. Aquí no dice uso de COX-2 o COX-1, ¿qué dice? AINES, lo es un factor de riesgo. Entonces, a esta paciente ya tendremos que haberle dado en ese momento su inhibidor de bomba de protones, por lo menos el tiempo que va a usar el AINES. El AINES no lo va a usar más de una semana, ¿no? En ese caso en particular sí ameritaba iniciarle el uso de inhibidores de bomba de protones a la paciente de más de 90 años que iba a usar AINES, ¿no? ¿Sí me entienden, no? Ya, entonces los factores de riesgo para el daño por AINES, ¿cuáles son? Antecedentes de úlcera complicada. Entonces, si el paciente tuvo una úlcera complicada, o sea, ¿complicada a qué se refiere? Que tuvo una hemorragia, una estenosis, algo que complicó, ¿no? Entonces ya el riesgo relativo va a ser muy alto. Si el paciente usa múltiples AINES, también el riesgo relativo es muy alto. Si usa solo un AINE,
también es alto. Si usa anticoagulantes también va a ser un riesgo alto, ¿no? Si tiene antecedente de úlcera péptica no complicada, también va a tener un riesgo relativo moderadamente alto. La edad también, la infección por helicobacter también y el uso de corticoides, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo para que el paciente haga úlceras, ¿no? Entonces, nosotros vemos a un paciente hospitalizado que ingresa. Este es un paciente joven que no va a usar, que no va a tener ninguno de esos factores de riesgo. ¿Valdrá la pena que nosotros le pongamos un omeprazol, un inhibidor de bomba de glutamés? No, porque no tiene riesgo, pues no tiene esos factores. Entonces, para eso nos sirve esta tablita. Esta tabla nos sirve para determinar quiénes van a tener riesgo y quiénes no tienen riesgo. Y a los que tienen riesgo, ¿qué vamos a hacer? Pues tendremos que hacer algo para disminuir ese riesgo. En este caso, podemos optar por no darles AINES o por agregarles los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y aquí vemos, como les digo, mira, el ketorolaco, uno de los AINES que están más relacionados a este daño. Al contrario de los COX-2, pero los COX-2 no es que no tengan daño, sí tienen daño, pero el daño es menor, ¿no? El riesgo de daño es menor. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Entonces, para los pacientes que tienen factores de riesgo, tenemos que añadirles el omeprazol o restringirles a un COX-2, ¿no? Entonces, en esta paciente, como tenía su factor de riesgo, tendremos que darle el IVP, ¿no? Asociarle el IVP para que no se compliquen las úlceras que ha tenido, ¿no? Entonces, los AINES ya sabemos que son los medicamentos más usados, principalmente en pacientes reumatológicos, y en estos pacientes reumatológicos, como son usuarios crónicos, ¿qué vamos a sospechar en esto? ¿O qué vamos a investigar en estos? Estos usuarios crónicos, pacientes reumatológicos, ¿van a hacer daño de úlcera? ¿Van a hacer úlceras por AINES? No van a hacer daños, pero más de enteropatía, ¿no? En el intestino delgado, ¿no? En el intestino grueso, porque son usuarios crónicos. El que aparezca una úlcera va a ser de un consumo crónico o agudo. Agudo, ¿no? El que aparezca una úlcera va a ser de un daño agudo, pero si el paciente consume crónicamente también va a haber daño, pero no daño de úlcera, sino de una enteropatía, ¿no? De pequeñas lesiones, de pequeñas lesiones a nivel del estómago y del intestino. Y esas lesiones se van a ser más permanentes, más graves si usa IPPs, pero son en usuarios crónicos a largo tiempo. Entonces hay variabilidad de tipos de AINES. Los AINES pueden dañar todo el tubo digestivo, hay mecanismos COX independientes. Los COX-2 tienen una incidencia menor, pero igualito tienen un riesgo, ¿no? Los AINES y los IPPs tienen mayor daño sobre el intestino delgado. Estamos hablando aquí del uso crónico, ¿no? Pacientes de alto riesgo tenemos que erradicar el Helicobacter pylori para disminuir el riesgo y administrar su IVP, ¿no? Desalentar la automedicación, educar a los pacientes y usar las mismas mínimas dosis posibles, tanto de AINES como de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces aquí nos dice, ¿no? Un riesgo bajo, un riesgo digestivo bajo es un paciente que no tiene factores de riesgo. Un riesgo moderado es un paciente que tiene uno o dos factores, y un riesgo alto es un paciente que tiene más de dos factores. Entonces, en este caso, la paciente que usa AINES y es más de 90 años, más de 70 años, es un riesgo moderado, ¿no? Entonces, en este caso, el riesgo moderado, nosotros tendríamos que darle un celecoxib, pero más un inhibidor de bomba de protones, ¿no? Porque es una paciente mayor, tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿no? Ya, o la otra causa de enfermedad ulceropéptica, ¿cuál es? Y el Helicobacter pylori ya no. Entonces, ya sabemos que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa, microflagelada, microrófila, es capaz de sobrevivir en la mucosa gástrica, es productor de ureasa, coloniza la superficie apical del epitelio gástrico. Lo que siempre va a causar el Helicobacter pylori es una gastritis crónica sintomática. O sea, siempre va a causar gastritis. Siempre causa gastritis. Y esto se va a permanecer porque hay una respuesta inmune inefectiva, ¿no? Entonces, el Helicobacter pylori, como les dije, hay momentos, ¿no?
un primer momento, cuando hay una primoinfección, generalmente va a localizarse en lo que es en el antro gástrico. En el antro gástrico están las células que producen gastrina, y esta gastrina va a hacer que se secrete más ácido, entonces va a haber una alta producción de ácido en una primoinfección. O sea, cuando el paciente recién está infectándose. Por eso, ¿cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de hacer úlcera duodenal? ¿Los mayores o los más jóvenes? Los más jóvenes. Entonces, los más jóvenes con úlcera duodenal se debe a una alta producción de ácido. En cambio, los pacientes, cuando esté de infección por el Helicobacter pylori ya infectó el antro, ya bajo la inflamación aguda, ¿qué va a pasar? Va a pasar la cascada de Pelayo-Correa. Entonces ya no va a haber inflamación. ¿Qué va a haber? Atrofia metaplasia. Entonces las células van a perder su función. Y esa atrofia metaplasia va a progresar al cuerpo. Del antro progresa al cuerpo. Entonces, ¿cómo va a estar la producción de ácido? ¿Ah? Va a estar baja, ¿no? Y entonces las úlceras gástricas van a ser más frecuentes en producción de ácido baja, ¿no? Donde hay una gastritis atrófica, ¿ya? Entonces la gastritis, en este caso, antes era tipo A, tipo B, ahora se denomina gastritis ambiental, o sea, o por el Helicobacter pylori, y la gastritis autoinmune. Entonces, en esta gastritis atrófica, en el caso de la úlcera gástrica, por el tema de la atrofia, de la evolución, del tiempo de la evolución, entonces tiene más riesgo de generar cáncer gástrico. Por eso es que todas las úlceras gástricas, cuando se les diagnostica en emergencia, tienen que ir a un control endoscópico. Las úlceras duodenales no van a ir a un control endoscópico, porque tienen bajo riesgo de malinizarse, de presentar cáncer. Entonces, las úlceras que siempre van a ir a un control endoscópico, ¿cuáles son? Las úlceras gástricas, no se olviden. Ya. Esto es lo mismo que les decía de la gastrina. Entonces, las enfermedades asociadas al Helicobacter pylori, la gastritis, 100%. La úlcera péptica, 10%. Cáncer gástrico, menos del 1%. Y el linfoma es más raro, ¿no? Entonces, en lo que son las úlceras, la clasificación de Forres, ¿qué nos dice? Porque es importante la clasificación de Forres, porque nos va a decir el riesgo del sangrado, ¿no? Entonces, el Forres 1 se refiere a un sangrado activo. 1 es sangrado activo. El 2 es estigmas de sangrado. Y el 3 es una base limpia, ¿no? Y miren el riesgo. El riesgo de sangrado. De esta úlcera, ¿qué úlcera sería? Parece una Forres 3, ¿no? 5% de riesgo. De este vaso visible aumenta 10. Esto parece un coágulo de herido, ¿no? Es un vaso visible. Este es el vaso visible, mira, 45%. Este es el coágulo adherido, 20%. Esta es una mancha negra, 10%. El sangrado de un APA activo, 55% de riesgo. Entonces, por eso también, a partir del Forres 2B, o sea, a partir del coágulo, el riesgo es alto. Y los pacientes se tienen que quedar hospitalizados, ¿no? Para recibir sus inhibidores de bombas de protones endovenosos, ¿no? Entonces, Forres 1, sangrado activo, 1A si es arterial, 1B si es en APA. Forres 2, estigmas de sangrado, 2A, vaso visible, 2B, mancha negra, no, 2B, coágulo adherido y 2C, mancha negra, ¿no? Y el Forres 3, una base limpia, ¿no? En el caso de en estos dos casos, nosotros cuando hacemos endoscopía tenemos que limpiar. Nosotros limpiamos esta mancha, de repente mancha vemos que es una base limpia, de repente el coágulo se va y es una base limpia, entonces ya vamos a ver que no es un Forres 2B, sino una base limpia, entonces el paciente se puede ir a la casa. Entonces igualito, sacamos el coágulo y de repente empieza a sangrar, entonces ya no era un coágulo adherido, sino era un Forres 1, ¿no? Entonces es importante limpiar el coágulo cuando hacemos la endoscopía, ¿no? Igualito acá. A chorro o sangrado activo, Forres 1. Estigmas de sangrado, Forres 2. ¿No? Puede ser A si es vaso visible, B si es un coágulo adherido y C si es una mancha oscura, ¿no? Una pigmentación en la base de fibrina, y Forres 3 si es una base limpia. Entonces la erradicación del Helicobacter pylori durante su hospitalización del paciente es importante porque va a disminuir la recurrencia de
de la úlcera, ¿no? Un 60% o un 6% si no se erradica. Entonces tenemos que erradicar el Helicobacter pylori a todos los pacientes que lo tengan, ¿no? Para evitar la recurrencia. Ya hemos visto el test de ureasa, el test del aire expirado, y en el caso de cuando viene con hemorragia estival no varicial, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el manejo? ¿Qué quiere decir inhibidores de bomba de protones en altas dosis? ¿Qué quiere decir en la práctica? ¿Qué quiere decir en la indicación que ustedes van a dar? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Cuánto es? Pero ya se dice acá doble, altas dosis, 80 miligramos, o sea, serían 2 ampollas de omeprazol o 2 ampollas de pantoprazol, 2 ampollas, se ponen 2 ampollas de esta vida. Si el paciente viene con hemorragia digestiva alta, sea varicial o no sea varicial, porque en ese momento ustedes no van a saber, luego se ponen a filosofar. De frente tienen que, ¿qué van a hacer? Administrar. ¿Cuánto? ¿Qué dosis? 80 miligramos de dosis de polvo, y me ponen su cloruro, tratan de estabilizar al paciente en la medida que pueden y lo refieren, ¿no? Porque ya en el hospital es donde se va a hacer la endoscopía. Cuando hacemos la endoscopía, generalmente, como les mencioné, hasta 2 veces el manejo terapéutico, ¿no? Entonces podemos hacer método combinado, puede ser inyección de adrenalina, termocoagulación o colocación de clips, ¿no? Pero ustedes no tienen que olvidarse que en hemorragia digestiva alta, uso de inhibidores de bomba de protones, ¿no? 80 miligramos y lo refieren. El diagnóstico de la úlcera va a ser endoscópico, ¿no? Porque la endoscopia nos va a servir para ver, para tomar muestras y para hacer algún tipo de terapia, ¿no? Es bien importante la endoscopia, ¿no? Hay úlceras benignas, generalmente su borde es liso, regular, rodeado con una base limpia, plana, y la mucosa circundante vamos a ver pelos radiados, ¿no? Y en las úlceras malignas los márgenes son irregulares, las bordes van a ser medio nodulares o sobresalientes. A menudo los pliegues son nodulares o irregulares, ¿no? Son úlceras malignas, forres, formatos, ¿no? Pero aquí parecería un forres 3, ¿no? Tienen características malignas. Por eso es que nosotros a veces en una úlcera tenemos que hacer el control endoscópico para ver cómo ha quedado y si no hay una lesión femenina detrás de esta úlcera. Entonces, como hemos visto, a partir del forres 12 el riesgo de resangrado es mínimo. Entonces los pacientes forres 2B tenemos que hospitalizarlos y tienen que quedarse para recibir su presión ácida, ¿no? Endovenosa. El tratamiento principal es reducir la acidez gástrica. ¿Por qué es importante reducir la acidez gástrica? ¿Por qué es importante administrarle doble dosis de inhibidores de bomba de protones? Va a aumentar el pH, el pH se va a hacer más neutro. ¿Para qué? Claro, entonces tenemos que recordar que toda la cascada de coagulación, la agregación plaquetaria y la cicatrización se van a dar un pH normal, ¿no? Entonces, si el pH no es neutro, por eso el paciente sigue sangrando por el pH. Entonces, nosotros tenemos que aumentar el pH. Y también esto es como parte de la historia, cuando no existían los inhibidores de bomba de protones, ¿qué medicamento existía? ¿Ah? La ranitidina, ¿no? Los antihistamínicos. Entonces esta ranitidina no actúa bien, sí actúa bien en un momento agudo, pero tiene un fenómeno de tequifilaxia. ¿Qué quiere decir tequifilaxia? Que conforme va usando pierde su acción. Es decir, si lo usas más de 3, 4, 5 días no va a actuar como la acción de un inicio. Entonces este medicamento se usaba en las causas de hemorragia y a veces el paciente no paraba de sangrar. ¿Qué tenían que pasar al paciente? ¿Qué tenían que hacer? Si no, con la terapia médica no funciona. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que entrar a hacer la operación, no sé, tenían que hacer reciclar o suturar, o tenían que hacer alguna medida, ¿no? Pero esto ya se cambió desde que aparecieron los inhibidores de bomba de protones. Ya no el paciente se sabe. Inclusive ya ni siquiera van a la endoscopía, porque ya cualquier molestia de repente que presentan, ¿qué les dan en la farmacia? Entonces ya no, toman unos días, mejoran, pues están tomando así. Están tomando, pueden empeorar, mejoran, pero nunca se hacen endoscopía. Por eso tenemos que tener cuidado con los pacientes que tienen signos de alarma, enviarlos a endoscopía, porque si no estos pacientes nunca van a saber lo que tienen por el uso de inhibidores de bomba de protones. También podemos dar protectores, psicoprotectores como el superalfato, ¿no? O el bismuto.
y eliminar factores ambientales como el consumo de aires, el tabaquismo y el alcohol. Reducir el estrés emocional, ya hemos visto el tratamiento, ya hemos visto esto. Las complicaciones, la perforación, ¿no? Se puede perforar o penetrarse a lo que es el páncreas o la cavidad abdominal. Ya es más rara, ¿no? Las perforaciones son muy raras, ¿no? Porque los pacientes generalmente no vienen por eso, porque ya vienen por su medicación de inhibidores de bomba de electrones, porque ya el uso es masivo. Pero en algunos lugares no. Hay casos, todavía vienen llegando casos al hospital de la población quicholana, población abdominal, de repente que no tiene acceso a los servicios de salud, que viene por dolor abdominal, de repente viene por un abdomen agudo quirúrgico, viene por un abdomen agudo quirúrgico. Y si es un paciente joven, un paciente quicholano, ¿ustedes qué pensarían que es? Le tocas justo el lado derecho y al igual que le duele aquí, le duele acá, le da rebote positivo. ¿Qué piensan? Apendicitis aguda, entonces apendicitis aguda perforada, peritonitis. Entonces, ¿qué va a pasar al paciente? Va a cesar la operación y en la sala de operación el apéndice está normal. Ven aquí, hay un pedazo de perforación. Entonces eso pasa, pero igualito tenía que entrar a sala porque es una perforación. Entonces lo ideal sería que nosotros encontremos a este paciente antes de que se perfore, porque de hecho este paciente de repente fue expuesto por dolor abdominal y de repente que optaron por darle al paciente, no le dieron un inhibidor de bomba de electrones, no le dieron un PIDA, una iosina, no calma, un diclofenac, más años, el paciente se perfora. Entonces tienen que preguntar. En este caso, si el paciente vino con dolor abdominal, ¿qué tendrían que preguntar ustedes? Los signos de alarma, ¿no? Entonces, dentro de los signos de alarma, si el paciente tiene melinas, y si no te habla, si chocolate, tienes que meter problema. Sobre todo si lo ves pálido, taquicárdico, le haces un tacto rectal. Entonces le haces el tacto rectal, ya melinas, ya le haces un inhibidor de bomba de electrones, o ya lo derivas como una hemorragia testicular. A veces los pacientes no hablan o no podemos interrogarlos bien en esa parte, no entienden más. ¿Cómo estás defecando? Piensan que la palabra defecar es orinar, o al contrario, piensan que dices ¿cómo estás orinando? Y piensan que orinar es defecar. Entonces a veces no nos van a entender bien, por esas cositas tenemos que saberlas. Y en la perforación que vamos a ver, un nivel hidroaéreo, aire libre en la cavidad. Y si este aire libre no tenemos tomografía, ¿cómo lo podemos determinar? ¿Ah? En el examen físico es bien difícil, ¿no? Pues, más que nada sería por una radio simple de abdomen. El paciente de pie, ¿y qué vamos a buscar? El signo de Hover. Ese signo de Hover que es el aire en la cúpula diplomática del lado del hígado, ¿no? Que es más fácil ver. Digamos una línea de aire, ya es hemoglobina. Y la penetración también puede provocar pancreatitis, ¿no? Eso se les puede penetrar. Y si no penetra, solo están cerca, también podrían provocar elevación de las enzimas pancreáticas, ¿no? Pero para que sea pancreatitis tiene que ser más de 3 veces el valor normal. Por eso, pero una úlcera también podría provocar una elevación de una anafilaxia. Si está perforándose, puede provocar una pancreatitis, ¿no? La obstrucción generalmente vemos en pacientes crónicos, ¿no? Pacientes que tienen su úlcera a nivel del píloro, del duodeno y que están tomando cada rato el inhibidor de bomba de electrones. Entonces toma, de repente la úlcera cura un poquito, pero como dejan de tomar, otra vez se activa la úlcera, entonces va a fibrosar esa zona. Fibrosa y provoca la estenosis. Estas estenosis pueden ser de manejo endoscópico, no se puede dilatar a través, o puede ser de manejo quirúrgico. Entonces hasta ahí ya lo que es el tratamiento del cuadro que ya hemos visto. Otra vez los signos de alarma que ya les mencioné al inicio. Esta tablita de factores de riesgo que tienen que saber. Ustedes pasan visita, ustedes pueden también opinar en la visita médica. Doctor, ¿por qué está usando este paciente omeprazol? Si no tiene factores de riesgo. ¿Qué va a decir el doctor que está que no sabe, ¿no? Porque ese es un tema de todos los días. Porque si tú revisas todas las historias de los pacientes hospitalizados, todos que tienen. Y ustedes no se preguntan por qué tienen. Cuando pasan visita tienen que preguntar, doctor, ¿y por qué tiene esto? ¿Por qué tiene el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya si saben esto, ya podrían, doctor, pero no tiene factores de riesgo. Ah, si no tiene, ya entonces quitémoslo. Están colaborando con el paciente. Porque estos pacientes pueden hacer enteropatías, pueden hacer sobrecrecimientos bacterianos. ¿Cuáles son las complicaciones o los efectos adversos del uso de inhibidores de bomba de protones? ¿Ah? Puede producir anticoagulación. ¿Qué? Puede
reducir el tipo de dosis. Esos son los pacientes que usan a largo plazo, ¿no? El principal es las infecciones, ¿no? Tú suprimes la acidez gástrica, entonces va a pasar el paciente, va a tener más riesgo de infecciones. ¿Más riesgo de qué? De diarrea, más riesgo de qué? De neumonías aspirativas. Entonces en los pacientes hospitalarios las infecciones, ¿no? Pero también puede causar déficit de magnesio, hipocalcemia, más riesgo de fibrosis, pero eso es más manejable, ¿no? Pero eso no. Entonces tenemos que ver quiénes van a usar y quiénes no. Entonces los pacientes que tienen úlcera, historia de úlcera complicada, sí o sí, 13.5. Como quedamos, bajo riesgo los que no tienen factores de riesgo. Riesgo moderado los que tienen menos de 2 factores. Uno de alto riesgo los que tienen más de 2, o sea, más de 3 factores, 3 o más, alto riesgo. Miren, la edad, el infección por helicobacter, el uso de cortisores, el uso de anticoagulantes. En algunos también se está poniendo los pacientes con enfermedad renal crónica, de hemodiálisis, porque en hemodiálisis también usan anticoagulantes, ¿no? Entonces tenemos que preguntar, porque de repente el paciente en su receta no dice anticoagulante, pero cuando le hacen hemodiálisis usa el anticoagulante. Entonces si viene un paciente con enfermedad renal crónica que le hicieron una hemodiálisis en 1 o 2 días, entonces ya va a tener un factor de riesgo, porque ya le pusieron anticoagulante. Entonces esas cositas se tienen que ver, ¿no? Igualito, las recomendaciones y todo eso. Ya tienen las diapositivas también ya las tienen su modelo, ¿no? Esos son los procedimientos, pero hasta ahí no vamos a quedar. Ya, igualito tienen las diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? ¿Tienen preguntas? Informes 12 y 6. Manejo médico solo con inhibidor de Claro, inhibidores de bombas de protones por vía oral, igualito a doble dosis, como te digo ahí, por un mes.